Bueno, hablar de mi testimonio sería pues hablar de muchas cosas. Ya hice una parte del testimonio donde estuve testificando cómo me secuestraron en una ocasión y cómo acepté a Cristo por primera vez. Pero si yo fuera a hablar de mi niñez, yo vengo de un hogar disfuncional. Yo vengo de un hogar donde mi madre pues sufrió las infidelidades de mi padre desde que yo era un niño. Yo soy el menor de 5 y fueron muchas las cosas que se vivieron. Yo me acuerdo que mi mamá me envía, cuando yo tengo 7 años, mi mamá me envía a vivir con mi abuela en Puerto Rico, mientras ella vivía en la Florida. Y me acuerdo que ellos estaban resolviendo situaciones de infidelidad donde mi papá pues le había sido infiel a mi mamá en muchas ocasiones, y ella me envía a Puerto Rico con mi hermana, que mi hermana tenía 9 años y yo 7, y nosotros fuimos a vivir un tiempo a Puerto Rico mientras mi mamá resolvía esta problemática que enfrentaba con mi papá. Mi mamá se quedó con mis hermanos gemelos, mi otra hermana mayor vivía ya en Puerto Rico, y bueno, esto fue unos procesos muy difíciles. Me acuerdo que con 7 años me crío por casi un año con mi abuela, donde viví muchas cosas traumáticas, muchas cosas que hasta el sol de hoy para mí fueron traumáticas. Vivir con mi abuela, muy estricta, pero para hacer el testimonio largo, corto, cuando mi madre por fin viaja a Puerto Rico, que después a los par de meses mi papá entonces viaja también a Puerto Rico. Ellos van a Puerto Rico buscando restaurar su matrimonio, buscando cómo restaurar las cosas. Me acuerdo que vivimos un tiempo en Río Piedra. Ya yo había hablado de esto en el testimonio anteriormente, de cómo fuimos infectados con el ambiente que se vivía en aquel caserío, pero ellos entonces, buscando una mejoría para la familia, deciden mudarse para Fajardo. En Fajardo allá mi papá entonces comienza un negocio vendiendo pinchos. Esto le va en un crecimiento impresionante, de tal manera que termina comprando entonces y metiéndose en un local de una barra. O sea, termina siendo dueño de una barra. Y fueron tantas cosas, ¿verdad?, que se vivieron, pero quiero centrarme en este detalle para continuar en otra ocasión con este testimonio. Mira, yo me crié con 10 años. Para ganarme el dinero yo recogía las latas ¿verdad?, que recogía de esa barra. En esa barra, pues usted sabe que las latas que quedaban y eso, yo comencé a recolectarlas, y yo me dediqué a vender latas, de lo cual esto fue una burla para mis hermanos. Y así yo siempre tuve una mente de ganarme el dinero. No solamente eso, sino con 10 años yo me acuerdo que yo caminaba hasta un supermercado cercano, y con 10 años, sin mis padres saberlo, yo iba allí y empacando yo me ganaba el dinero de esta manera. Yo vendía lata, yo empacaba en los supermercados con 10 años. Y me acuerdo que entre los 12, 13 años, me acuerdo que viajaba en guagua pública. Ya para este entonces mis padres se habían divorciado y mi mamá vivía en Río Grande y mi papá se había ido para Río Piedra. Y yo me acuerdo que yo tomaba guaguas públicas para viajar hasta 45 minutos de Río Grande a Río Piedra para cortarle el patio a mi tío, y mi tío me pagaba, y así sucesivamente yo buscaba la forma de ganarme el peso siendo menor de edad. Cuando mis padres se divorcian, esto fue algo que hizo mucho daño. Aunque no pareciera, hizo mucho daño. Yo me fui criando en la calle, yo no recibía la atención que debí de mis padres, y esto me llevó a vivir una vida solitaria, me llevó a vivir una vida de tal manera que a los 16 años pues paso por este incidente donde me secuestran y todo esto. Esto trajo un conflicto que lo contaré para otra ocasión, pero yo decido salir de Puerto Rico a los 16 años buscando una mejoría. Mi hermana ya vivía aquí, mi hermana la tercera, mi hermana, la que tenía 9 años cuando yo viví con ella en Puerto Rico, ella ya vivía aquí en los Estados Unidos, y yo decido venirme para acá con ella buscando un cambio, buscando una mejoría. Pero pues cuando llego aquí a los 16 años, pues yo llego pues a una edad donde todavía necesitaba el cariño de mi madre, todavía necesitaba, tú sabes, el estar con mis padres, y lamentablemente no fue así. Me perdí en el ambiente de la ganga, me perdí
asaltando, robando, para de esta forma poder subsistir, para de esta forma poder hacerme el dinero. Me salí de la escuela a los 10 años, en el grado 10, me salgo de la escuela en el grado 10 para comenzar a vender droga con mi hermano. Él me mete en un apartamento, alquila un apartamento y allí comencé a vender kilos, libras, y de esta manera mi vida fue un desastre. Muchas veces hasta yo llegaba a culpar a mis padres de la vida que estaba viviendo, porque yo decía, ¿qué hacía un niño de 16 años viviendo esta vida? Inclusive cuando llego al Evangelio, ustedes saben que el libro de Jeremías habla de que los padres comerán la uva agria y los hijos recibirán la dentera. Y cuando yo leí esto, yo comencé a culpar a mis padres de la vida que yo había vivido, de las cosas que yo había hecho. Y la Biblia lo dice, que los padres comerán la uva agria y los hijos iban a recibir la dentera. Y por mucho tiempo yo vivía aún en el Evangelio. A mí se me hicieron muchas cosas difíciles. De servirle al Señor a mí se me hizo bien difícil. Y por muchos años yo culpaba a mis padres de la batalla que yo lidiaba. Y yo decía, si no hubiera sido porque mis padres no estuvieron ahí por mí, yo no estuviese viviendo esto que yo vivo en el Evangelio, porque el pecado que yo vivía en el mundo, cuando llegué a Cristo, se me hizo tan difícil superar muchas cosas. Yo decía, yo me pude haber evitado esto si yo hubiera tenido unos padres que me enseñaran modales, si yo hubiera tenido unos padres que hubieran estado por mí. Y por mucho tiempo yo comencé a culpar a mis padres, hasta que me di con este versículo bíblico en Jeremías 31:29, que dice, en aquellos días no se dirá más, los padres comieron la uva agria y los dientes de los hijos tienen dentera. O sea que dice que ya no se dirá más en aquellos días, los padres comieron uva agria y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Cuando yo leí esto, a través del tiempo yo me fui dando de cuenta que ya Dios no me estaba justificando por las cosas que yo había vivido sin la orientación de mis padres, sino que el Espíritu de Dios comenzó a confrontarme y me dijo, es verdad que tú vienes de un hogar disfuncional, es verdad que tus padres no estuvieron ahí para capacitarte en muchas cosas, es verdad que tus padres no te enseñaron modales, no te enseñaron muchas cosas, pero ¿sabes qué? Mi palabra llegó a ti en una edad donde yo quise trabajar contigo, donde mi Espíritu Santo ha querido hacer la obra. Es verdad que tus padres no te enseñaron modales, pero mi palabra está aquí para capacitarte, para enseñarte cómo se vive la vida. Y hubo un tiempo donde el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, no puedes seguir echándole culpa a tus padres, porque es verdad que tú no aprendiste modales con ellos, pero ¿y qué de mi palabra que te quiere capacitar? ¿Y qué de mi palabra que ha venido para darte la formación que no te dieron tus padres? Y ahí Dios me confronta y ahí Dios me enseña, si tú no te sometes hoy a mi palabra y a mi espíritu, no puedes andar por la vida culpando a lo que tus padres te enseñaron o te dejaron de enseñar. Y ahí fue que yo entendí que mi corazón estaba siendo rebelde porque yo quería, porque yo había decidido ser así. Y en el Evangelio hubieron muchos años que choqué, en el Evangelio hubieron muchos años que viví una incertidumbre, en el Evangelio hubieron muchos tropiezos y yo andaba justificando, echándole culpa a mis padres porque no estuvieron ahí. Pero hasta que llegó el día que Dios me confrontó y me dijo, no se dirá más así en aquellos días. No se dirá más que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen dentera. Eso no se va a decir más. Ese proverbio ya no existe. El Señor me dijo, cada cual morirá por su maldad. Y ahí fue que Dios me confrontó y me dijo, mi palabra es suficiente y mi espíritu es suficiente para que hoy tú puedas ser un mejor hombre. Si tú no lo eres es porque no quieres, porque estás resistiendo a la educación que yo hoy te quiero dar. Y ahí entendí entonces muchas cosas y entendí que no podía andar culpando más a mis padres por lo que viví. Es verdad que vengo de un hogar disfuncional, es verdad que me crié prácticamente haciendo muchas cosas solo, es verdad que ellos no estuvieron ahí en muchas áreas de mi vida, pero Dios me dijo, deja de culpar a tus padres de las cosas que ellos vivieron, porque hubo un tiempo que yo decía, esto de ser tan mujeriego, esto es culpa de mi papá, esto de yo ser así, esto es culpa que mi papá no me enseñó, yo estoy viviendo bajo la maldición que mi papá hizo y dejó de hacer. Y hubo un tiempo que yo culpaba mucho a mi papá. Yo estuve con cientos y cientos de mujeres en el mundo, hermano.
Y hubo un tiempo que yo decía, esta maldición es por mi papá, que yo estoy viviendo es por culpa de mi papá, hasta que Dios me confronta y me dice, no use más esa excusa, no use más la justificación de lo que tu padre hizo o dejó de hacer. Porque aunque tu padre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y cuando Dios me recogió a temprana edad, me quiso dar una formación de la cual yo no quise someterme por un tiempo, echándole culpa a mis padres hasta que Dios me confronta. Y pude entender por su palabra que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra criatura viene de crianza, criatura, viene de crianza. Y Dios me dijo, yo te quise darle una nueva crianza, pero tú fuiste rebelde. Y fue por decisión propia, no fue por culpa de tus padres. Ahí Dios me confronta y yo reconozco que soy yo quien tengo que tomar decisiones. Ahí Dios me confronta y yo entiendo que dependía de mí el cambio que yo esperaba.